Hola, 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 buenas noches. A quienes se vayan uniendo, buenas noches. A ver, estoy por aquí con un gran invitado que tenemos esta noche. Vamos a ver quién se va uniendo, vamos a ver si Sergio se nos une. Hoy tenemos una noche súper especial, vamos a hablar de un tema genialísimo, tema que nos va a servir a muchos, a muchos, a muchos de los que vamos a participar hoy y los que van a ver esto en diferido. Hola Sergio, ¿cómo estás? Amparo, muy buenas noches, gracias infinitas. Bueno, buenas tardes ya por acá. Gracias infinitas, gracias por esta invitación y pues por todo lo que vamos a realizar esta noche como información, como entregar información que es muy bonita. Así que gracias infinitas por invitarme. Gracias. ¿Dónde andas? Porque yo sé que tú andas por ahí por el mundo. Cuéntanos, a ver, ¿dónde estás? Amparo, ahorita me encuentro en Cancún, ya la próxima semana vuelvo para Colombia y en un mesecito voy a estar en Egipto. Entonces, esos son como los planes hasta el momento. Sergio, pues a ver, aquí también aprovechemos mientras va llegando las personas para contarles que nosotros también aquí tenemos un evento súper maravilloso en Dallas. Yo vivo en Houston, pero Ay, tenemos qué bonito. en Dallas, Texas, por aquí a la orden cuando quieras venir, Sergio. Y bueno, tenemos un evento muy lindo este fin de semana. Vamos a hablar de relaciones y cómo la autoestima afecta nuestras relaciones o la calidad de nuestras relaciones. Tenemos un súper invitado especial, Carlos Jaramillo, y tenemos otras personas que van a participar también en nuestro evento. Es cortico, es un taller súper cortico, pero es muy lindo y muy, muy sustancioso. Así que las personas que están en Dallas y nos están escuchando, por favor, una a este evento y a esta oportunidad tan maravillosa de escuchar información tan valiosa para nuestras vidas. Pues que es que todo esto que nosotros aprendemos es una inversión que hacemos para nosotros mismos, para nuestro ser. Entonces, bueno, ahí quería pues eso, Sergio, no sé si tú tengas algún evento que anunciar, algo que compartirnos, no sé, cuéntanos. Y claro que sí. Sin embargo, antes de comenzar con esos anuncios, les voy a pedir a todas las personas el favor que todos los que están llegando compartan este encuentro que vamos a tener con esta hermosura de mujer. Acá abajo van a encontrar una flechita que apunta al lado derecho, es un avioncito de papel. Pónganle en ese momento, así como yo lo estoy haciendo en este momento, voy a dar clic y voy a darle enviar a todos los que aparecen ahí en azul, mientras ya comunicamos todo lo que va a pasar y todo lo que vamos a hablar. Esta noche vamos a hablar algo muy bonito, vamos a tener una conversación muy, muy, muy fluida contigo y es muy hermoso esto porque es la información. Ya estuve pues viendo tus redes, veo lo que tú posteas, lo que tú hablas y vamos encaminados básicamente en la misma información y es con la información que yo vivo y que verifico todos los días de mi vida, así que me encanta hablar de estos temas porque sé que va a ser una conversación donde le vamos a llegar a muchas personas que en este momento están necesitando esta información. Y los eventos que vienen es que en Colombia, todas las personas que estén en Colombia, voy a estar todo un mesecito desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre haciendo ceremonias en mi centro holístico en el Rosal, Cundinamarca. Entonces, para todas las personas que quieran, al finalizar, pues vamos a hablar qué hacemos y cómo nos podemos contactar. Y los que quieran viajar a Egipto conmigo, todavía tenemos sillas disponibles para que se peguen ese viaje iniciático con nosotros, que va a ser un viaje de descubrimiento en ser. Va a ser algo muy, 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 muy poderoso y viajamos el 15 de octubre. Entonces, pues todos los que vibren con esa información, también ahí los esperamos. Así que Amparo, gracias, gracias infinitas y de nuevo agradecerte por este espacio, por haberme invitado y por todo lo que vamos a tocar esta noche como este tema hermoso de que todo fluya y que nada influya en nuestras vidas. Ah, así es. Ese título me encantó. Yo dije, a ver, detrás de ese título hay mucha magia, hay una información maravillosa y de eso se tratan estos lives, de entregar información de valor a las personas que llegan, a las que llegan estos lives, ¿cierto? Se trata de dar información que la gente pueda aplicar, que la gente pueda usar y ser como un punto de pronto, digamos, de inspiración a otras personas, de que sí se pueden hacer cambios en la vida, de que sí se pueden, de que sí podemos fluir con lo que la vida nos da, lo que nos entrega cada día. Entonces ese título me encantó porque yo te tenía otro título y tú me dijiste, no, pues vamos a fluir con lo que no influya y yo de una. Entonces, bueno, cuéntanos a ver, Sergio, ¿qué te trae ese título? ¿Qué llega a tu mente o cuando tú me dijiste ayer ese título, qué llegaba a tu mente? Porque es que tiene un Bueno, poder.
Primero que todo, gracias a las personas que se están conectando, ya estamos pues llenando este espacio de personas que vibran en la misma frecuencia, es decir, buscan esta información y por algo tu corazón, tu alma te está diciendo, ahí quédate, quédate acá. Hay muchas personas que van a llegar y se van a ir, igual, bacano, porque es la correspondencia de la vida y así es que corresponde en este momento entregar esta información. Y antes de comenzar, quiero presentarme para todas las personas que no me conocen, para todos los que van a ver este encuentro, porque creo que va a quedar guardado, ¿verdad, Paro? Sí, Entonces, esto va a quedar guardado. Listo. Entonces, para todos los que vean mi nombre es Sergio Ordóñez, soy una persona común y corriente es decir que todos tenemos bollos en la vida, traumas gigantescos de niños que cuando grandes crecemos y vemos el común de las personas y nos parecemos los unos a los otros, es decir, en un momento determinado llegué a ser común y corriente, común y corriente. Y hace 8 años que conocí esta información tan poderosa que hoy vamos a hablar, empecé a fluir con la vida, dejé de pelear con la vida, dejé de pelear con las personas, con mis resultados, con las finanzas que tenía, y empecé a darme cuenta que todo lo que yo tenía en ese momento en mi vida, que era una saturación completa, Amparo, saturados por todas partes en mi vida. Y hace 8 años comprendí que mi saturación venía pues por estar peleándole a la vida en vez de fluir. Entonces hoy por eso vamos a hablar de este tema hermosísimo que es que todo fluya y que nada influya. ¿Cómo empezamos a vivir en la vida? Y es de acuerdo a mi experiencia, por eso no me crean absolutamente nada. Verifiquen todo lo que vamos a hablar esta noche con Amparo y esa información que se van a llevar la noche de hoy, llévenla a su práctica, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus sitios, en cualquier parte donde ustedes lleguen, pónganle luz a ese sitio, es decir, lleven la luz en sus vidas, no lleven la oscuridad. Así que, Amparo, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste ahora sí? es que se me olvidó, me quedo así como embelesada, me encanta, es una energía súper bella. Algún día te voy a conocer en persona, Sergio. Nos vamos a Bueno, conocer. claro que sí, así será. Bueno, a ver, que yo te estaba preguntando, pues que nos contaras de dónde vino ese título que te surgió ayer cuando estábamos hablando. Es así como una conversación de 5 minutos, ¿sí? Y me dijiste, bueno, vamos a hacerle así, yo vale, de una. A mí me encanta Me porque encantó eso de ti. sé el dedo más rápido del oeste, así decía Gerardito, ¿no? Sé el dedo más rápido del oeste, que sí, y yo no, pues sí, vamos a fluir. Y yo dije, bueno, cuando dije, no, pero es que yo tenía otro título, no, Amparo, fluye, fluye. Y es muy lindo. Entonces, cuando tú me dijiste, cuéntanos qué fue lo que pasó ahí, ¿de dónde viene? Bueno, ¿Sí? y primero cuando hablamos y cuando hablé contigo y tú me dijiste, bueno, tengo este título, pero también podríamos cambiarlo, ¿tú cómo crees? Y yo te dije eso y tú, bueno, me gusta. Es ahí cuando empezamos a llevar a la vibración y digo, miércoles, tengo que hacer el live con ella porque por algo me está diciendo la vida, yo no voy a troncar nada, voy a fluir con la vida. Espérame un segundo, por favor. Ah, ok, espérame un segundo que me están Ah, necesitando para las llaves. voy a ir hablando por acá, mi Sergio, pues Eso, permítame un segundo, por favor. de dónde viene esto es como, como acaba de decir él, es como tener una flexibilidad mental, darnos en lo que nosotros pensamos, es que tiene que ser así, pero es que yo ya tenía lo planeado, pero es que cómo si yo ya tengo, no, es como fluir, es tener una flexibilidad en la mente, dejar que las cosas nuevas, que información nueva llegue, que fluya, a ver qué pasa, ¿cierto? Tener como esa curiosidad, a ver qué pasa, a ver cómo fluyen las cosas. Ahora sí, Sergio, sigue pues. Ahora sí empecemos con todo el chisme espiritual. ¿Listo? Hola, morfo. Con todo el chisme espiritual es que antes yo era una persona completamente diferente a la que ven acá en este momento. Las personas que me conocen hasta este momento y ven lo que les voy a contar, dicen, ¿en serio? ¿Cómo así que usted pasó por ahí? ¿O cómo así que usted fue esto? ¿Cómo así que vivió en la calle 3 días? ¿Y cómo así que era súper drogadicto y súper alcohólico? Y todo lo que les voy a contar es una historia de lo que yo creé en mi vida y la realidad que tenía en su momento y a la cual llegué a la saturación y por ende hoy estoy sentado hablando con la información que les voy a contar y cómo hoy fluyo con la vida y hago que en mi vida nada influya. Fluyo de acuerdo a la experiencia que tengo de tener una vida en saturación completa, de no saber por qué pasaba lo que pasaba en mi vida, de repetir una y otra situación al punto de estar confrontado con la vida y decir, ¿por qué me pasa esto? Dios no existe, Dios es la peor, y empiezo a hacer ideas en mi mente, y cuando me doy cuenta
que lo que tenía era una realidad que yo mismo me había creado por no tener información, que cuando llegó la información toda mi vida cambió, información más la acción. Toda mi vida cambió y ahí es cuando empiezo a ver lo sencilla que es la vida, a ver lo hermosa y que cuando uno tiene la comprensión en su mente, lo fácil que es vivir sin sufrimiento. Sí, no, no, Dime no, porque no, si yo no, puedo hablar mucho, yo mientras no que puedo tú vas hablar. hablando, yo te voy escuchando y voy pensando, bueno, cuando nosotros no fluimos con la vida, empezamos a encontrar culpables de todo lo que nos pasa. Lo que tú acabas de decir de Dios, que como que Dios malo, que Dios no existe, o lo que sea, todo lo que nos viene a la mente, es que siempre buscamos como encontrar el culpable de lo que nos está pasando. Hoy hablaba yo con una amiga y ella me decía, pero es que me pasa esto, pero ¿cómo cambio esto? Es que cuando yo hablo con esta persona, él me hace sufrir o él me hace daño. Entonces yo le dije, no, no. Entonces yo cogí el ejemplo del martillo que dice Gerardo, que ese ejemplo se me quedó a mí grabado, es que tú tienes un martillo y tú puedes utilizar el martillo para clavar una puntilla o para lo que la herramienta es, o para pegarle un martillazo al otro y le haces daño. Entonces, no es que el martillo sea malo, sino es lo que se está haciendo con lo que nosotros tenemos, ¿no? Con la información que tenemos. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Y qué dejamos que nos influya en nuestra vida de forma negativa, positiva, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que tenemos? Entonces, bueno, discúlpame que te interrumpí, pero es que No, me encanta que sigamos así como la conversación y me porque me van encanta, llegando como cositas. me encanta que hagamos esto porque yo puedo hablar mucho y me baja mucha información, necesito que me pares. Que me pares cuando te llegue información y tú me digas, intervengamos ahí, listo, me parece perfecto eso que vamos a hacer. Pero cuéntanos un poquito a ver de eso, que eso está muy interesante. Entonces, Esa historia cuando tuya. tú, cuando yo verifiqué que mi vida se había hecho la realidad que yo había creado desde los 13 años hasta los 28 años, que fue una oscuridad completa que me armé por traumas que me llegaron desde muy pequeño, pero que yo no sabía que tenía que sanar esos traumas y que hoy a los 42 participantes que están viendo esto, que están teniendo esta información y que si no han sanado su niño interior, lo primero que tienes que hacer para empezar un camino hacia tu espiritualidad, porque lo que vamos a hablar hoy es de espiritualidad, que no es nada de religión, es de generar una paz hermosa y permanente sin que nada nos afecte allá afuera, lograr una dosis de felicidad hermosa y de lograr un amor incondicional por todo. Y cuando vemos que la vida se trata de eso, cambiamos todo. A mis 13 años me tocó ir a ver el cadáver de mi mamá con 8 tiros en todo su cuerpo. Entonces desde ahí, pues yo empecé a verificar, no a verificar, empecé a creer que lo que me habían hablado de Dios era eso, era basura. Entonces empecé a darme cuenta que Dios era el mal ser, que era lo desgraciado. Mejor dicho, empecé a maldecir toda mi vida desde los 13 años porque pensé que me había quitado la persona que yo más quería y la que más amaba. Y aparte de ello, pues desde los 7 años yo tengo visiones, veo muchos marcianitos, seres de otras dimensiones, otros planetas, entonces dibujaba mucho en mi colegio y me la tenían montada, les decía a los profesores, entonces eran como bullying de pequeñito desde los 7 años hasta los 13 años, por una información que me llegaba a mí que yo no sabía cómo manejarla. Y cuando pasa todo eso, a los 13 años me llegó como la saturación de toda la información que tenía con el evento de mi mamá y en ese momento fue como si mi mente se estallara a los 13 años. Yo veo el cadáver de mi mamá con mi hermana, estábamos mi hermana mayor, mi abuelita, mi tía y yo fuimos a verificar el cadáver de ella y prende la luz de la policía y yo justo estoy enfrente de un poste y me empiezo a dar cabezazos con el poste. Entonces en ese momento se me van esos dones, poderes o talentos, lo que yo recordaba, que era todas Ah, las visiones que tenía, a mi mamá yo la había visto al mediodía que iba a fallecer, pero yo no le dije nada, entonces quedó en mi culpa, en mi consciente como una culpa, porque ella salió de la casa y yo no le dije nada. Y pasó lo que pasó y a las 3 de la mañana me llamaron que la había matado. Entonces, todo lo que pasó en ese momento para mí fue como una fricción en mi mente donde rompí un proceso mental porque todo ese momento se fue y fue desde los 13 años hasta los 28 años luchar contra la vida. Entonces me salí de la casa a los 15 años, con mi papá tuve una relación súper tóxica desde los 14 años que empiezo a salir de las manos de él porque me tiré 3 años de colegio, no iba a estudiar, entonces empecé a salirme de control en la adolescencia, todo duele, por eso se llama adolescencia, porque todo nos duele. ujú.
Más Así entonces, yo es. tenía 13 años cuando mataron a mi mamá, entonces pues fue un dolor mucho más grande, entonces fue salirme de las casillas de todo y empezar a vivir mi propia independencia pensando que el mundo era la fuerza, que yo lograba los resultados, era acabando a los otros o yendo contra las personas, es decir, no, nunca fui malo, sino de posiciones de siempre estar consiguiendo, por ejemplo, tuve una empresa desde muy chiquitos, fui siempre fui líder en procesos y en un momento determinado todo se caía, yo no sabía por qué. Entonces a los 14 años monté una empresa de recreación, entonces fui payaso, titiritero, tenía a cargo pues muchas personas, muchos jóvenes, yo los tenía a cargo porque tenía una empresa a los 15 años y qué chinito, qué muchachito compra, tiene una empresa de recreación a esa edad. Entonces empiezo a crear empresa, me empiezo a salir de mi papá, lo retiro de mi vida y le tengo una rabia gigantesca en mi mente por 17 años. Desde los ¿Y 13 eso todo años pasó hasta en los... Colombia o es Todo pasó en dónde era? Colombia. En Todo Colombia. pasó en Mm, Colombia. Y desde mm. los 17 años, 18 años que conozco a la otra persona que me dio un giro en la vida, que fue el dueño de la compañía de seguros donde yo entro a trabajar, que yo empiezo a tener mucha prosperidad financiera, empiezo a elevar mis finanzas, empiezo a elevar, cambiar todo mi mundo en ese momento. Y a los 25 años, a él le detectan cáncer. Cuando yo tengo 25 años, a él, al dueño de la compañía, que era mi pareja en ese momento, le detectan cáncer de riñones y a mí a los 15 días me detectan cáncer en la sangre. Yo no sabía por qué tenía Wow. leucemia y por qué justamente a los ¿Y 15 tú sabes días lo ha que significa pasado. sangre? Claro, entonces Bien. cuando empiezo yo a darme cuenta de todo eso, entro en una saturación. Eso pasó a mis 25 años. Y de mis Wow. 25 años a los 28 años viví una vida, si me va a morir, porque yo vi morir a mi pareja en ese momento, en 3 meses se fue al abismo. Le dijeron tiene cáncer, era una persona súper jovial, hacía deporte, no tomaba trago desde hace 5 años, mejor dicho, era súper bien y le dijeron cáncer y emocionalmente, ¡puf!, lo llevó en los 3 meses, se Claro. lo llevó. Entonces, pero eso Wow. yo lo vine a entender después, cuando estudié codificación biológica de enfermedades, antes no. Yo pensaba que mi vida era la más de malas, que yo era Pablo Remalas, porque todo lo que ha pasado en mi vida desde los 13 años hasta ese momento, la vida siempre me quitaba lo que yo más quería, o Dios, o como yo pensaba que era Dios, que me quitaba lo que yo más quería siempre y que me dejaban en la inmunda. Cuando ya entré en saturación, que fue a los 25 años, porque me dicen, no, todavía no, a los 25 años me detectan cáncer, pero yo digo, yo no me voy a dejar morir como él. Yo me voy a gastar toda la plata que tengo en este momento, que tenía 4 tarjetas de crédito, todas de $15,000, entonces tenía, de $20,000, entonces tenía $80,000 en tarjetas de crédito. Y como dije, me voy a morir rápido, como él se murió, pues me va a morir bacaneado. Para mí bacaneado era rumbear, pasarla bueno. Entonces, de los 25 años a los 28 años me metí en rumbas, en drogas, en todo lo habido y por haber en ese momento para quitar mis pensamientos negativos en su momento, pero no funcionaba. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba buscando era una felicidad instantánea y mágica que se daba cuando yo estaba en las fiestas, en las rumbas, pero cuando yo llegaba a la casa otra vez solo, sin un peso, ya con mucha hambre y sin tener a nadie al lado, yo caí otra vez en cuenta y decía, miércoles, qué mierda de vida la vida. Perdón con mi francés, pero desde ahí no comprendía por qué, desde ahí no comprendía por qué mi vida le pasaba lo que me pasaba, entonces luchaba y confrontaba, entonces tenía relaciones tóxicas, entonces mis parejas eran relaciones donde yo era celoso, posesivo, viceversa, eran personas que, mejor dicho, todo era un complique en mi vida porque no comprendía por qué pasaba lo que pasaba en mi vida. Entonces, ¿Y, hasta ahí era cómo hiciste para que empezara a fluir todo en tu vida de esta forma tan positiva, de la forma como ves la vida en este momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a ahí? mí. Porque podemos ver que tuviste momentos muy oscuros en tu vida, ¿cierto? Y que saliste de ahí. ¿Qué fue eso que te hizo cambiar? ¿Que te hizo salir de ahí? ¿O que te llevó a salir de ahí? ¿Qué fue lo que influyó en tu vida o fluyó en tu vida para que cambiaras? A mis 28 años, y ya empezamos a hablar con información de sabiduría, que es información de sabiduría que no me tienen que creer nada, simplemente verifiquen esta información en sus vidas y se dan cuenta que si la aplican en sus vidas puede generar resultados muy satisfactorios, muy positivos. Y esta información es la que yo empiezo a conocer. Imagínate que en los septenios, septenios que significa que son 7 años, es un ciclo que pasamos todos los seres humanos y que cada 7 años, un año antes, un año Mm, viviendo y un año después, adquirimos mm, una energía y conciencia.
Entonces, a los 7 años a mí me empiezan a llegar visiones, empiezo yo a tener como esas visiones que no tenía antes, que tengo uso de razón en este momento y en ese momento me empiezo a acordar que desde los 7 años empiezo a dibujar marcianitos, empiezo a hacerme en los salones de clase en las últimas filas porque mis compañeros me hacían mucho bullying, los profesores Ujú. también, me acuerdo también cuando empecé a tener esta información que a los 8 años, 7 u 8 años, un profesor jaló del pelo y me llevó hasta el frente y me bajó los pantalones porque me había orinado en los pantalones y todos los niños me señalaron y desde ahí empecé a tartamudear y a sudar en público y yo no sabía por qué tenía tantos rollos en mi mente, no sabía. Cuando me empiezan a explicar esta información, me empiezo a dar cuenta que a mis 28 años, yo estaba en septenio, imagínense, a mis 7 años me llega una información poderosa, no sé cómo manejarla, a mis 14 años, 13, 14 años se me va por el evento que pasa con mi mamá, que la matan a ella, tengo que ver el evento, me empiezo a dar cabezazos, en ese momento se me va la energía que yo tenía adquirida en su momento, y a los 28 años, que es otro septenio, entonces Mm. 21 años, 7, 14, 21, a mis 21 años, eh, ahí pasó algo, no me Lo de tu acuerdo muy bien, pareja, pero también ¿no? Fue lo de cambió. tu pareja. No, a mis 25 años fue lo de mi pareja, a mis Mm. 25 años. En 21 años pasó algo, no me acuerdo, que empecé a estudiar psicología. Empecé a estudiar psicología que también cambió mi vida y que me acuerdo muy bien porque fue energéticamente que movió mi vida, porque con psicología, que no estudié completamente, sino que quedé en séptimo semestre por un rollo que pasó en mi pasado y tartamudeé y sube y una vez en una exposición me desmayé y no volví a estudiar por un pasado, por un miedo interno, imagínense. Claro, los Entonces, traumas nos pueden acompañar hasta la muerte. Total. total, total. Cuando yo veo que son mis 28 años, que estoy en la inmunda, que también es septenio y que empiezo a comprender toda esta información, a los 28 años entré en saturación, saturación completa. Saturación es que yo no veía la luz en mi vida, no veía ni una sola luz, veía solamente oscuridad. Me levantaba todos los días y decía miércoles, qué día tan picho, podía estar haciendo el día más hermoso, podía estar cantando los pajaritos, hacer, mejor dicho, yo podía estar viviendo en la parte más hermosa del mundo y salía y abría los ojos y decía, qué miércoles de vida, qué mamera vivir, porque no me llevas. Y fuera de eso no me moría. Entonces ya llevaba 3 años donde tenía la enfermedad, me había metido en la quimioterapia nomás, no me metía más porque la pareja que tenía en ese momento se murió por las quimios que se hizo y por todo lo emocional que estaba, pero yo no sabía, entonces dije, no, no me quiero meter en quimios. Quiero en ese momento enfocarme y empecé a rumbear, a rumbear, a rumbear, pero llegó el momento de la saturación que fue ahí, cuando no podía pagar mis cuentas, una tarjeta tras otra tarjeta se acababan y cubrían la otra y huecos, Mm. ahí la parte emocional empezó a romperse. Los bancos me empezaron a llamar de todas partes, amigos también que yo le había pedido plata prestada, situaciones donde yo dije, si me va a morir, chao, me va a morir ya, porque yo estaba seguro que me iba a morir. Imagínate leucemia, donde tú te das cuenta que es una de los cánceres más graves que puede tener eso. Todos son Más graves, sin embargo, severos, claro, más todos, severo. pero la sangre ya es otra Entonces, cosa, sí. exacto, entonces yo me saturo porque mis finanzas totalmente al piso. Mis relaciones con mi papá no me hablaba hace 17 años, lo odiaba con todo mi corazón, era una lucha en mi mente porque pensaba que él había tenido la culpa de mi vida hasta el momento de lo que había pasado yo en mi vida y no, él no tenía la culpa de nada. Después lo comprendí, pero todo eso lo tenía en mi mente. Tu Finanzas, salud, relaciones, espiritualidad, salud tampoco, espiritualidad, odiaba a Dios, no sabía lo que era Dios, entonces me confrontaba todos los días porque no oraba, no sabía qué era la oración, me hablaban de los ángeles y me reían frente a las personas. ¿Por qué? Porque todas las vocecitas que yo tenía desde los 7 a los 14 años se me habían olvidado que existían. Y como yo no las recordaba, me burlaba de las personas que me las recordaban a mí, porque el claro. inconsciente me llevaba otra vez a esa parte donde yo había sufrido inconscientemente por la muerte de mi mamá y no quería sufrir, entonces no quería acordarse de eso y por eso no había vuelto otra vez esa información a mi vida. No había vuelto la información de saber que yo vine para algo extraordinario, gigantesco, y era poderle llevar tanta luz, tanta magia a tantas personas que en ese momento estaban pasando por lo mismo que yo. Entré en saturación, todos mis resultados nefastos, digo, me quiero suicidar. Ya había intentado 2 veces antes, pero no había salido porque una vocecita atrás que ya después comprendí que era y ya después haciendo procesos de todo esto que tenemos ahora con esta información hermosa de Gerardito, pues ya uno comprende que no está solo, que no estamos solos, que estamos siendo Ujú. orquestados por una jerarquía divina y que en el universo no se mueve una hoja sin el consentimiento de lo que llamamos Dios. Y cuando yo iba a hacerlo, pues había una vocecita que me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces me fui a tirar de un 20.º piso y ya lo iba a hacer cuando
algo como que para atrás, y entonces de una vez vas a quedarte cuadrapléjico, no lo hagas. O sea, el miedo primero, pero después otra vocecita que no era el miedo, sino que decía, estás para algo más, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces el miedo lo aislaba, porque el miedo era, tú te vas a quedar cuadrapléjico, no puedes, no, no, no lo hagas, no lo intentes, pero había otra vocecita que aislaba ese miedo y decía, es para algo gigante, es para algo gigante, no lo hagas. Entonces llego, compro la pastilla de cianuro, en donde compraba la droga, compraba todo, me metí ahí 3 días, viví en la calle, y en ese momento compro la pastilla de cianuro, y cuando ya estoy saliendo del sitio, ahí es donde empiezo a verificar el universo, cómo empieza con su orquesta majestuosa a decirnos a nosotros por medio de señales que estamos cubiertos siempre, que estamos protegidos. Sergio, pero entonces, a ver, yo sé, a ti te pasó, o sea, es una historia súper bella, esa historia tan hermosa que tienes para contar hoy, porque de verdad que muy conmovedora, muy, eres un, mejor dicho, un privilegiado de Dios que estás aquí contándonos la historia y que no decidiste renunciar a todos esos aprendizajes tan lindos que la vida te ha dado después de todos esos episodios tan difíciles. Entonces la gente, por ejemplo, que no ha pasado por nada de esto, que simplemente tiene un rollo en su cabeza, que no saben cómo salir de ahí, no, o sea, no han pasado por esas historias tan difíciles, digamos, procesos tan difíciles con su familia, con sus relaciones, con la salud, porque fueron muchas cosas las que te tocaron a ti. Pero ellos de alguna forma están aquí hoy escuchándonos a nosotros o nos van a escuchar después, pero no saben porque no han vivido esas experiencias y no saben por dónde empezar. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, yo tenía una pregunta que me hicieron hoy, una amiga me dice, ¿cómo puedo fluir con aquello que, o sea, que no influye, pero que de alguna manera o por alguna razón influye sobre las emociones? Tú sabes que Ujú. nosotros estamos llenos de emociones, ¿cierto? O sea, sentimientos, emociones, pues mientras tenemos este cuerpo humano vamos a vivir todos esos, todas esas experiencias, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos? Me preguntaba esta chica, ¿cómo hacemos para fluir con aquello que no influye, pero que de alguna manera o por alguna razón influye sobre las emociones? O sea, ¿cómo lograr que no influya? No sé si me Exacto. entiendes. Así La- literal me hizo si- la pregunta. Si la historia que les estoy contando les parece heavy, comparen ahora esa historia con sus vidas. Comparen ahora lo exitosos que ustedes son, los resultados tan positivos que tiene cada uno, que tiene una salud intacta, que tiene unas relaciones poderosas, que si tiene unas finanzas elevadas o estables. Miren y miren en este momento y confróntense con la historia que les estoy contando, porque lo que yo les cuento es si yo pude generar resultados extraordinarios, que en este momento tengo unos resultados muy, muy poderosos. Una persona que en este momento no los tenga, que no haya pasado por lo que yo pasé, pues está pues con el camino mucho más abierto al que yo estaba, porque lo tienes todo, lo tienes aún todo, no tienes que esperar a que te satures en la vida como yo lo hice para poder comprender. Y comprender la pregunta que tú me haces es, ¿por qué mi vida, por qué entré en una saturación a mis 28 años? Porque estaba frustrado con la vida, porque estaba chocándome con la vida, porque no fluía, porque siempre quería hacer todo a mi acomodo, siempre quería que las cosas fueran como yo quería. Entonces, el trabajo donde yo estaba, no me gustaba hacerlo porque no me gustaba el salario, no me gustaban las personas que yo atendía, no me gustaba mi puesto, no me gustaba nada, pero lo seguía haciendo y los llevaba haciendo por 10 años. Entonces, Sergio, ¿y qué emociones tenías tú en esos momentos? Por ejemplo, con referente a la pregunta que me hacía esta chica, ¿qué emociones, o sea, rabia, miedo, tristeza, angustia, o qué emociones tenías y cómo tú hiciste para, de alguna forma, por ejemplo, el día que intentaste ese suicidio, ¿sí? ¿Qué pasaba contigo en ese momento y cómo, o sea, aparte de la voz que te dijo, qué sentiste tú después, qué análisis hiciste de eso? Compártenos a ver si esto de sí, es que no pronto. les he contado todo porque hasta ahí todo suena mágico y hasta ahí no empieza a tener la información de sabiduría y no, no ha llegado nada, o sea, hasta ahí no les he contado absolutamente nada. Simplemente les conté un cuento y hasta ahí les conté un proceso y ya. Simplemente lo que empieza a llegar a mi vida es información que me empieza a cambiar la vida por la acción que empieza a ejercer. Desde ahí empiezo a ver que los ángeles existen, que para mí hay una jerarquía divina que hizo que no me tomara la pastilla de cianuro porque empezó a traerme personas, situaciones, películas, contextos donde empecé a fluir con la vida. Es decir, las emociones X, lo que uno siente
por ejemplo, yo no te voy a decir en ese momento qué sentía cuando me quería suicidar porque no sentía ni siquiera sentía, porque tenía tan baja la energía vital que cuando una persona se quiere suicidar, lo único que quiere es llegar a la felicidad, acabar Claro, el sufrimiento, para acabar el se entra sufrimiento en no un quiere. momento de oscuridad profundo que no ve Entonces nada, los realmente. sentimientos, los sentimientos para ahí ni me imagino. Lo que sí te puedo decir, Amparo, es que lo que yo sentía es lo mismo que siente cualquier persona cuando tiene pensamientos negativos. Es exactamente lo mismo, en una dosis más alta o menor, es exactamente lo mismo. ¿Qué Como puede generar ahí? rabia, como qué, rabia, impotencia, Tristeza, rabia, eh, desaso- como que desasosiego, tristeza, de todo. todas, Ajá. si ustedes han visto, chicos, para todos los que estén acá, entren a Google y busquen el mapa de conciencia del doctor David Hawkins. Y ustedes se van a dar cuenta que en el mapa de conciencia existe una tabla de calibración de nuestras emociones. Y las emociones, las más bajas emociones, están la culpa, la apatía, la tristeza, la rabia, todas esas emociones. Mira, cuando uno vibra en baja frecuencia, que es tener la energía completamente baja, estamos en la oscuridad total. Y en la oscuridad total, ¿qué es? Es la parte donde sentimos culpa, culpa de haber nacido, culpa de estar acá en la tierra, culpa por no servir. ¿Para qué le sirvo la vida? Mejor me quiero morir, me quiero suicidar para llegar al dosis de la felicidad que todos queremos. Todos queremos alcanzar a llegar a la felicidad. Entonces, cuando soy consciente de ello, empiezo a ver cómo la vida me empieza a colocar las personas exactas para que mis pensamientos cambien, para que yo me dé cuenta que antes no estaba listo. Si la persona que te preguntó eso, Amparo, tu amiga, y está viendo en este momento la realidad que está formando en su vida, y escucha mi historia, y se da cuenta que tuve una historia re trágica, súper oscura, donde no tiene que entrar a ser parte de ello, y que puede cambiar un pensamiento, y que ese pensamiento genera un sentimiento nuevo, que esa rabia que siente, o que esa Eso. tristeza que siente, o que lo que está pasando en ese momento, porque todos pasamos por ahí, es pensamientos recurrentes. Cada pensamiento genera en este momento una emoción que tienes. Y si tienes esta información con lo que yo te estoy dando, que es tu amiga la que está escuchando en ese momento esta información y le está llegando, es verifica tus pensamientos y verifica la sanación de tu niño interior. Si todo lo que hice en mi vida fue sanar mi niño interior, porque de ahí es cuando empiezan a aparecer personas, me conectan al siguiente día de yo haber tratado de suicidarme en un proceso de liderazgo, en un programa de liderazgo. Y en ese programa de liderazgo que duró 3 días, yo vi al coach que estaba impartiendo el curso, yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero entrenarme como él y quiero ayudar a tantas personas como él está ayudando. Qué En tres belleza. días, yo dije, en 3 días quiero vivir lo que nunca he vivido. Renuncié al trabajo. El viernes empezó el programa y el domingo terminó. El lunes me fui a renunciar al trabajo donde llevaba 10 años trabajando como empleado. Ujú. Ganaba muy bien, pero no me gustaba hacer lo que estaba haciendo. Estaba muerto en vida, imagínate, te amparo. Por eso mis resultados eran aquellos, porque mis pensamientos recurrentes eran qué mamera ir a trabajar, no me gusta el trabajo. Total. Pregúntate, amiga de Amparo, en este momento, ¿qué no te gusta en la vida y por qué estás peleándole con los pensamientos a la vida y te vas a dar cuenta del sentimiento que te está dando en este momento de Cier- tristeza? Cierto, Sergio, que cuando uno se dispone a hacer esto así como tú lo estás diciendo ahorita, tan lindo eso que estás diciendo que cambiar esos pensamientos, ¿cierto? Y yo sé que no es un trabajo fácil, porque inclusive eso mismo que tú me estás diciendo, le Es estaba fácil. diciendo a otra amiga hoy que me decía, pero ¿cómo hago? Entonces le estaba diciendo, mm, porque ella empezó a sentir muchas emociones cuando estaba hablando conmigo y de hecho le vi que se le hizo un nudo en su garganta, se le encharcaron los ojitos y yo le decía, pregúntale a la vida qué es lo que estás aprendiendo con esto, porque es una situación que ella no le ha hecho un duelo, ella no ha dejado ir, no ha soltado, es una persona que ya no está en la vida de ella, pero ya no la ha soltado, y entonces ella se llenó como a sentir ese dolor, no sé dónde lo sentía, porque en ese momento nos interrumpieron y ya no pude seguir hablando con ella, pues así como tan concentradas que estábamos, pero yo siento que es muy importante que las personas experimenten esas emociones, fluyan también con ellas, se pregunten para qué están esas emociones ahí, para qué llegaron esas emociones en ese momento, qué le están diciendo, qué nos están diciendo, porque ellas nos dicen algo. Todas esas emociones que llegan a nuestro cuerpo nos están expresando algo que seguramente tenemos que sanar, ¿cierto? A no ser que sean emociones de mucha euforia, ¿cierto? Eso ya es diferente, esas no las disfrutamos,
pero las otras, a ver para qué nos sirven, qué es lo que hay que sanar ahí, qué es lo que hay que soltar, qué es lo que hay que dejar ir y empezar a reentrenar nuestra mente con esos pensamientos nuevos, como a ti, pues tú eres un bendecido que te llegó toda esa información tan linda, tan oportuna y que te cambió tu vida casi que así, ¿cierto? Muy bello. Pero muchas personas todavía no están en ese despertar, todavía están muy, digamos que de pronto no conocen la información que a ti te llegó en ese momento y todavía no, pero yo siento que a cada uno le va llegando lo que va necesitando, ¿cierto? Pero podemos empezar a hacer este trabajo. Nosotros mismos, hoy los que estamos aquí, que estamos escuchando esto, empezar a hacer este trabajo, a reentrenar nuestra mente con esa información nueva. ¿Qué es lo que le sirve a mi mente y qué es lo que no le sirve? ¿Para qué me estoy sintiendo yo así? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Porque, pues, de alguna forma hay que empezar. ¿Y qué más que reentrenando nuestros pensamientos, verdad? Por aquí tengo una pregunta que nos hicieron, Sergio, y es, ¿cómo sabemos cuando algo no fluye en nuestra vida? ¿Cómo sabemos cuando algo no fluye en nuestra vida? Por ejemplo, ¿hay incomodidad, hay tristeza, hay depresión? ¿O cómo se identifica? Porque luchamos, simplemente por el hecho de luchar. Cuando algo se te complica en la vida es porque tú estás luchando. Si se te está complicando la relación de pareja es porque estás luchando, porque estás perdiendo la paz. Si se te está complicando en este momento el trabajo es porque estás perdiendo la paz y por ahí no va. Y todo lo que pierda la paz, tu vida es por ahí, no va. Es decir, es mentira. Todo lo que te dé paz en tu vida es la verdad. La verdad cada quien la tiene. Así es. Bueno, otra pregunta que te iba a hacer es, ¿es sano para el ser humano hacerse el de la vista gorda? Como, ay, no, yo mejor me hago como el que no sé para no sufrir, pues en algunas situaciones, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así bien, eh, esta persona me preguntó a mí acerca de ella en este momento ya quiere cambiar de empleo, lleva X número de años trabajando con la misma empresa y me acuerdo porque esto lo mencionaste tú ayer cuando me propusiste este tema, que por qué las personas luchan y por qué las personas... Dale, dale. Ayer Sergio me decía, no, pero es que mira, hablemos de esto, ¿por qué las personas luchan en vez de fluir? ¿Por qué luchan con un trabajo? ¿Por qué luchan con una enfermedad? ¿Por qué luchan con una relación en vez de fluir? Eh, bueno, ahorita que llegue Sergio, seguimos ahí compartiendo para hacerle la pregunta. Listo, vale, vale. Que me preguntaba, esta chica me decía, yo llevo X número de años en este empleo y ella ya es como, a ver, entonces yo le ponía un ejemplo, yo le decía, entonces, ¿y cuántos años más quieres seguir ahí? Porque ella me decía, yo no estoy contenta, yo no estoy contenta, yo no soy feliz ahí, yo ya siento que antes estoy como yéndome para atrás, como que no puedo dar un paso hacia adelante. Inclusive esta persona tuvo una entrevista de trabajo ayer con otra compañía porque ella ha venido como tocando puertas despaciecito, pero hasta que finalmente se arriesgó y bueno, mandó sus hojas de vida y todo y la llamaron y le tienen una propuesta buena. Pero tiene mucho miedo de decirle a su jefe que se va a ir, pues si es que le resulta pues el trabajo en lleno. Entonces, después, si la llaman, pues. Entonces me decía, pero yo cómo hago para decirle a mi jefe que yo me voy a ir. Yo le dije, pero es que tú no le perteneces a nadie, ni él tampoco te pertenece a ti, y en este trabajo tú no te puedes casar con él, ni aunque te casaras con él, te puedes divorciar también, todo es aceptable. Además, ya, si tú misma lo estás diciendo, yo le dije, ¿cómo te sentiste con tu entrevista? Ay, me sentí súper bien, yo vi flores, vi luz, vi ventanas, vi... yo le decía, pero entonces, por lo que yo veo, tú estás encerrada en cuatro paredes, en una oficina por X número de años y te sientes como, estás de para atrás en vez de hacer un pasito adelante porque no ves nada nuevo viniendo a tu vida, no, tus proyectos, los que tú les presentas a tu jefe, las propuestas que le presentan, los clientes que tú le traes, no son valorados, no es valorado nada de lo que tú presentas. Entonces, ¿qué haces ahí? Y si de pronto te contratan allí y no te resulta, pues buscas otro empleo. Empleos hay muchos. Entonces, ella me hacía la pregunta, porque ella me decía, pero es que de pronto mi jefe entonces, como ya está que se jubila, entonces de pronto cierra la compañía y yo me puedo quedar con esa compañía. Y yo le dije, cuidado con tu intención. ¿Sí? La intención es una línea muy sutil, que siempre nos la cruzamos y por eso al atravesar esa línea nos caemos y quedamos otra vez como pirulín. Entonces hay que
otra vez y no sabemos qué es lo que pasa, pero ¿por qué no me fluye? ¿Pero por qué es que no me fluye? Y es que no sabemos que no tenemos la intención clara de qué es lo que realmente queremos. Entonces yo le decía, mucho cuidado, si tu intención es quedarte ahí porque tú crees que el Señor te va a dejar la empresa a ti, estás completamente equivocada. Si tú estás dejando de aceptar una oferta de trabajo por quedarte ahí por si de pronto, mucho cuidado con esa intención. Y ella dijo, sí. Entonces yo quería hacerte esa pregunta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de una persona que está estancada, quiere salir, se siente estancada en ese, bueno, esa empresa realmente le ha dado muchas cosas lindas a ella, ¿sí? Le ha dado una estabilidad económica, laboral, digamos estabilidad laboral, que es otro de nuestras creencias limitantes, una palabrita que tampoco nos sirve, porque la estabilidad laboral la tomamos como un empleo de 20 años, donde cada año nos suben 100.000 pesos. Y ahí nos quedamos resignados y no hacemos nada, no despertamos nuestros talentos, no despertamos nuestras habilidades y seguimos en la lucha, en la lucha, en la lucha, lidiando con un jefe que realmente pues no nos valora, bueno, en todo caso. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices de eso, Sergi? Cuéntanos. Que definitivamente ¿Qué hay le que fluir aconsejarías con a esa ella. persona? Creo ¿Ah? que lo que estamos hablando de este poderoso título que es que todo fluye, que nada fluya, y es saber la intención que tienes, obviamente la intención que tienes haciendo lo que estás haciendo, porque todo el universo solamente le va a corresponder a la intención. Y si la intención es de amor, pues va a corresponderte resultados desde el amor. Si la intención es desde el ego, pues vas a responder, el universo te va a responder de acuerdo a lo que estás viviendo en ese momento, que es confrontamiento mental, que es un miedo. Y el miedo viene de acuerdo a las decisiones que tú has tomado en la vida. Y cada decisión que has tomado está soportada por tu pasado, por un pasado, por una infante, por una niña que ha sido traumatizada, dolida, violentada, y que lo sepa. Entonces, mi primera recomendación para todas las personas desde mi campo, desde lo que yo realizo es sanen su niño interior. Puedes tener 20, 30, 40, 15 años, 80 años, pero si tú no has hecho procesos de sanación del interior, estás recreando en este momento los traumas de tu pasado, los estás recreando en el presente. Y por eso estás viendo en este momento imposible tomar la decisión de de buscar otra posición en otro empleo porque te sientes o siente que ha pasado algo, lo mismo que ha pasado desde tu infancia hasta este momento, miedo. Y eso es recurrente y no más lo podemos hacer con 5 minutos de una entrevista a cualquier persona y todos pasamos por por todos los bollos igualitos en diferentes niveles, pero todos tenemos lo mismo. Y si yo me siento a hablar con cualquier persona y le empiezo a preguntar en los primeros 5 minutos, sé lo que esa persona necesita sanar de su interior para poder desbloquear eso. Entonces, mucho de lo que puede estar pasando a esta persona para no tomar decisiones es irse a su pasado y ver qué pasó con papá y mamá en la cuestión cuando, cómo ellos se trataban, cómo era la relación de papá y mamá y la relación entre papá, mamá e hija, cómo fuiste, si tuviste un papá ausente, una mamá ausente y estás buscando en este momento una persona que siempre esté presente en tu vida y lo tomas como jefe si no tienes pareja. Bueno, hay un poco de cosas que es muy difícil hablar del tema porque es personal y se tiene que llevar a cabo toda la codificación, pero es muy fácil decirle que todos venimos a sanar nuestro interior, todos. Sergio, ¿y tú cómo te sientes cuando algo no fluye? ¿Qué pasa en tu mente cuando algo no fluye? Por ejemplo, tú tienes un evento preparado o tienes una cita con una persona o de pronto conoces a alguien y tú dices, wow, qué persona tan maravillosa, me encanta, yo siento que esta va a ser mi pareja, bueno, no sé, como uno, a mí me pasaba mucho cuando era joven, que yo decía, ay, no, ya, ese es, no me encanta, no, Entonces, me muero, sí, y me pasa pues, muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando no fluye? Cuando uno dice, uy, no, para nada. Pues, qué haces tú? ¿O qué le decimos a las personas? ¿Qué pueden hacer mira, cuando algo no fluye? yo lo que le digo a todos es primero como me ven y como yo dicto procesos, dicto entrenamientos, entonces como soy coach espiritual, pues muchas personas creen que yo no me emberraco, que yo no suelto la miércoles y que yo no suelto emociones y sí, yo sigo siendo un ser humano común y corriente. Una cosa muy diferente es que tengo una información y qué voy a hacer con esa información para poderla aplicar en los momentos duros y confrontativos de mi vida. Entonces llegan procesos, por ejemplo, eh, no se me dio un viaje, un viaje muy poderoso que iba a tener este año, no se me dio, eso pasó justo. Eh, Mentiras, nos me va a ir un ejemplo súper poderoso, que es para que ustedes sepan cómo la vida nos premia cuando fluimos con la vida y dejamos de pelear.
Si yo no hubiese tenido la información y en octubre del año pasado me hubiese ido del lugar donde yo estaba viviendo molesto, rompiendo relaciones oscuras, saliendo por la puerta de atrás, en vez de hacer lo que hice, que fue terminar desde las buenas con las personas que habían funcionado en mi vida para poder llegar hasta ese momento donde yo había llegado. Habían montado un centro holístico muy poderoso con 4 domos holísticos geométricos para que las personas, el hotel, ven, para que las personas en su momento llegaran y se quedaran a dormir en el hotel y fuera de eso tuvieran las ceremonias que nosotros realizamos. Lo monté en sociedad con una hermana poderosa galáctica que apareció en mi vida, hicimos la sociedad, duramos 1 año y medio socios y en un momento a otro la energía cambió, la energía, hicimos lo que teníamos que hacer en su momento y era hacer el hotel, teníamos la sociedad, pero en un momento a otro yo ya no me sentía parte del hotel, yo ya no me sentía ahí, era un sitio hermoso, un verde hermosísimo, o sea, era precioso, pero yo ya no me sentía ahí, mi energía ya no estaba. Y empezaron a pasar cositas para que nos empezáramos a distanciar. Vivíamos los dos, imagínate. Y empezaron a pasar cositas para que nos empezáramos a distanciar. Y si yo no hubiera fluido con la vida, yo en ese momento tendría demandas encima hacia la persona que era mi socia en ese momento, hubieras saltado, mejor dicho, hubiese hecho cosas las que hace 8 años yo hacía. Entonces, ¿qué hice? Fluir, que es aplicar esta información. Obviamente me emberraqué, soy un ser humano. Habían cosas a las que yo le había invertido dinero, mucho tiempo para también en todo ese proyecto, pero si la vida me está diciendo, cuando conozco esta información, que Dios, que la mente universal, la mente maestra, rige todos mis movimientos, que nada está por fuera de la ley, que mi mente y mi ego piensan, pues pucha, me están dando, yo qué voy a hacer con todo lo que he hecho en mi vida, pero cuando yo tengo esta información digo, miércoles, nada pasa porque si todo es perfecto, la vida que me está mostrando en este momento, me confronto, no 15 días, no un mes, no un año, como solía pasar antes en mi vida, 17 años peleando con mi papá. No, ahora aplico esta información, por eso es que es muy bueno que te entrenes. Si tú no te entrenas, si ustedes los que están viendo en este momento, este live, no entrenas tu mente y de tu mente te entrenas en tu espíritu, no estás haciendo absolutamente nada en tu vida porque estás repitiendo tu niño en este presente. Entonces, Entonces lo que dice, qué tips le das a ellos o sea, cómo encuentran ellos esta información o cómo la aplican a las personas que nos escuchan? Para que empiecen a fluir más con lo que le va entregando la vida. ¿Cómo les dirías? ok, ¿Qué tips le dejarías tú a ellos o ok, a ¿no? estas Que personas? entrenen su mente. Yo no les puedo dar tips porque les puedo decir respiren pausados, son técnicas que yo hago, pero todos somos seres humanos y reaccionamos diferente ante cualquier situación que nos trae la vida. ¿Qué te despicha el botoncito y que te hace reaccionar como siempre reaccionas en la vida? Cuando lleguen esos momentos, busca entrenarte para poder reaccionar diferente y accionar. Entonces, pues una herramienta respira. Todos si respiramos tenemos una conexión diferente con la información que llega. Exacto. Pero más que eso es entrena tu mente. ¿Vale? Ahora, Amparo. Es un entrenamiento continuo y Constante. no termina porque de aquí ya, una vez que ya tú tienes la información, como dice Sergi, ya, o sea, o que vas adquiriendo información, yo en el live pasado hablamos de la vida con información es muy diferente a la vida sin información, información me refiero a información de sabiduría, ¿y cuál es la información de sabiduría? La información que te trae paz, la información que es verdadera, que es la que te trae paz, entonces fluir con esa información y si no sabes, pero ya te estás dando cuenta que eso no te está funcionando en la vida, pues buscar alternativas, buscar personas, buscar información que está asequible para todos nosotros en internet, un amigo o una amiga que te pueda hablar de esto, que te pueda escuchar. Así sea un ratico, algo te va a quedar, yo sé que sí. Si buscas una persona que tenga de pronto información de sabiduría, información que ha podido verificar, él o ella, seguro que te va a dar mucho apoyo. Entonces, bueno, sí, todo eso nos ayuda, todos esos tips y el respirar, yo digo que eso es clave porque, vea, a veces solamente, ni siquiera sin tener ningún conflicto, simplemente me siento cansada y yo digo, ay, ¿qué hago para quitarme ese cansancio? Con solo respirar 3 veces, te juro que yo me siento como nueva. La respiración es una conexión hermosa, hermosa con nuestro ser. Por aquí pregunta alguien, Sergi, que ¿será que desear ser empleado es por una creencia limitante? Bueno, yo creo que esa pregunta surgió a raíz de lo que dije de la chica que me consultó esto. ¿Tú qué dices de eso?
Yo que digo que hay muchos procesos mentales, sin embargo hay que verificar primero tu destino y que tu destino no es que no te guste y que por eso lo vas a abandonar, no. Si estás en ese empleo y no te gusta, primero adquiere el compromiso de amar eso que estás haciendo para que cambie ese destino y dejes de ver eso que tanto te choca. Entonces, Total. no es que sea tantos procesos de limitaciones y procesos, es falta de información. Y cuando tú te das cuenta que llega la información correcta a tu vida, suficiente, eficiente y oportuna, tú te empiezas a dar cuenta que esa situación de ser empleado la empiezas a valorar, la empiezas a respetar, la empiezas a dar todo lo mejor de ti. Y eso que no te gustaba empieza a cambiar. Y eso del destino, cuando ya tengas la información, te das cuenta que el destino se convierte en misión. Que esa misión, cuando tú encuentras en ese destino, hay algo que te empieza a llamar la pasión, que empiezas a valorar, entonces cambia simplemente, no es procesos mentales delimitantes, puede ser mucho, pero más de ello, información. Infórmate con información de sabiduría y de ahí vas a dejar de ser empleado. Mira, yo duré 10 años de empleado y llevo desde los 28, tengo 36 años en este momento, casi 8 años, que no soy empleado y que sé que nunca me volveré a emplear. ¿Por qué? Porque conozco desde hace 8 años información de sabiduría que me sacó de ese pozo de ser esclavo del dinero, porque cada empleado es esclavo del dinero. Hoy la esclavitud moderna, la que hace 200 años eran personas de raza de color, hoy todos los empleados son esclavos modernos. Qué lindo es. Sí, sí, sí. Muy lindo eso. No había pensado en eso, pero de verdad que sí. Nos, como pensando lo que tú estás diciendo y pensando lo que mi amiga lo que hablamos, de lo que te compartí o lo que les compartí, tiene mucho, mucho que ver, porque nosotros nos volvemos esclavos y es ese miedo el que nos mantiene anclados ahí, ¿cierto? A ese cambio. Yo siempre he dicho, los cambios, si uno quiere hacer una transformación, tienen que haber cambios. La transformación siempre, siempre llega con cosas nuevas. Y si no lo hacemos, si no tomamos acción, como dijiste tú ahorita, pues es que no vamos, nada va a pasar. ¿Sí? Vamos a seguir ahí. El que nada hace, pues nada necesita. El que nada necesita, nada tiene. Entonces, claro, así es. Nos vamos a quedar muertos de miedo, así contra la pared, esperando que las personas sigan de pronto, digamos, en cierta forma, directa o indirectamente, abusando de lo que nosotros damos cada día con amor, digamos, pero no vamos a salir de ese hueco porque el miedo nos tiene ahí incrustados contra la pared, ¿no? Contra la esquina. Entonces, sí, así es. Sergio, me encantó escucharte. Yo sé que tienes un montón de cosas para contarnos, a pesar de que eres súper joven y todo esto que has vivido, toda esta historia tan linda, que yo sé que es muy inspiradora para muchas personas, para muchas, incluyéndome a mí. También Gracias. he pasado por cosas bien difíciles, también he tenido empresas y he caído, me he estrellado, pero bueno, así es Nos como tenemos uno que ver, tiene pero que ahora ser. desde mi cuenta, para que ahora tú seas mi invitada y hablamos de eso que estamos hablando, pero ahora tú me respondes a mí. Claro que sí, cuando quieras nos volvemos a unir y hacemos algo también, otro live, o hacemos un conversatorio, puede ser en Zoom, muy lindo porque la gente también puede participar y es lindo cuando la gente tiene preguntas, cuando la gente nos está contando sus vivencias, nos está compartiendo, ¿sí? Y nosotros podemos apoyar con un granito de información que a muchos nos sirve, porque de verdad, yo cada que hago estos lives, yo aprendo muchísimo y yo empiezo, hay cosas que se me quedan ahí, yo empiezo a practicarlas y me funcionan y lo que no me funcione, pues se lo paso a otra persona que sí le pueda funcionar o no lo necesite, entonces se lo paso a otra persona que tal vez a esa persona sí le pueda servir, porque yo ya lo he verificado y de pronto para mí no es en ese momento ese pedacito de información, pero de verdad que eso nos enriquece mucho. Estos lives son muy, muy lindos y bueno, los hacemos con amor, desde el corazón, entregando lo mejor de nosotros en este espacio. Y Sergio, me encantó tu historia, me encantó tu compartir, tu sonrisa, tu energía, toda esa vida que irradias. Y bueno, no pensé que tenías 36 años, pensé que tenías por ahí 25. Yo dije, pero ¿cuándo vivió tanto? Cuando ya tú Ah, dijiste pues que a los 28 y que yo, bueno, ahí sí ya como que le cogí, pero no te ves súper joven. Se ve que estás como rejuveneciéndote, ¿verdad? En vez de esta envejeciéndonos. información rejuvenecemos. Y ya para ir cerrando de mi parte, les quiero avisar a todas las personas que están en Colombia.
El día 8 y 9 de octubre vamos a estar en el Cubo Col Subsidio, más de 15 conferencistas internacionales, va a ser un evento muy grande, se llama el primer encuentro del SER, va a estar en Bogotá, en el Cubo Col Subsidio, voy a ser uno de los conferencistas invitados en este poderoso proceso, van a ser 2 días con Bracho. Bracho es una persona que solamente con la mirada hace procesos de sanación. Va a estar 2 horas en un proceso de mirada trascendental donde las personas que vayan a llegar va a ser muy poderosos, está en la información. También avisos parroquiales, después de ahí, 3 días después, 5 días después, viajo para Egipto. Todas las personas que quieran viajar conmigo, alquilamos la pirámide de Keops solamente para nosotros, para las personas que van a viajar conmigo. Vamos a hacer una meditación muy poderosa en la recámara del rey, en el sarcófago, al frente del sarcófago del rey. Todas las personas que han vibrado con Egipto, que han soñado con las diosas, los faraones, Yo, pirámides, vámonos, una energía vámonos, divina. vámonos, que va a ser poderosísimo. Espectacular. Y en noviembre, todas las personas que estén en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut, vamos a estar con mi pareja y con más personas en un evento súper poderoso que voy a llevar allá, que es Encuentro desde el Amor, y vamos a llevar un proceso para más de 500 personas en respiración donde todas vamos a estar vibrando. ¿Qué fecha va a ser esto? 8, desde el 8 de noviembre hasta el 19 de noviembre vamos a estar allá. ¿Listo? Entonces, alguno de esos días vamos a hacer los eventos. Me la ¿Vale? voy a perder porque no voy a estar por aquí. Pero bueno, yo te acompaño desde la distancia. No, y el próximo año créeme que nos vamos a ver. Pablo, gracias infinitas, gracias por tu energía. Gracias, espero Gracias. que seas invitada en mi espacio para que muchas personas te conozcan y conozcan la historia tan linda que tienes. Maravilloso. No, me encantó. De verdad que muy lindo, muy lindo. Cuando me encantó haber dicho que sí, quisiéramos el live, porque pues, bueno, yo te invité, pero pues no, alguien me dijo, mira, Sergio, y yo, bueno, no lo conozco, pero qué rico. Cuando yo empecé a verte, a ver tu Instagram y las cosas que haces, me encantó. Yo dije, sí, de verdad que sí, es una persona como me la describieron, bella. Y ahora hablando contigo, pues siento esa energía así ya de pantalla a pantalla, pero se siente aquí, y eso es lo más lindo, ese transmitir, ese amor que irradias y todo eso que nos compartiste tan bello. Así que gracias infinitas, Sergio, y nos vamos a ver, yo sé que muy pronto, y yo sé que nos vamos a conocer nos vamos a reencontrar en persona, porque ya nos reencontramos aquí, pero ya en persona ya será muy pronto. Gracias infinitas. Besitos y gracias a todos. Que estén muy bien Gracias todos, muchas infinitas a gracias. todos. Gracias, Santa. Chao, Sergio.